Nos ponemos de pie para dar inicio a la Santa Misa con el Padre Joaquín Arriaga. Cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Por la señal de la Santa Cruz, enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, estamos a punto de llegar a la meta de ese largo camino de la fe cristiana que hemos comenzado desde noviembre del año pasado y que estamos por concluir por estos domingos finales del ciclo B, cuando el Evangelio de Marcos nos describe el camino que debemos seguir todos. Hoy tenemos una pregunta fundamental. Necesitamos la luz del Evangelio para que ilumine nuestras opciones frente a los problemas que a todos nos aquejan. No solamente se trata de un ciego que necesita ver, pero de un sordo que necesita oír, de un cojo que necesita saltar y caminar, y así todos tenemos nuestro propio reto, una sarta de problemas. Hoy se nos pregunta, ¿quieres la luz mía?, dice Jesús. ¿Quieres seguirme o te quedas en el camino? Vas en pos de mí hacia la cruz, donde vas a encontrar ciertamente la muerte, pero enseguida la vida, o te quedas sin la vida a sufrir con tu propia muerte. La decisión está en tus manos y en tus pies, para seguir detrás de Jesús o seguir detrás de tus ídolos o de tus líderes que son falsos profetas, que han metido la división en la iglesia de Dios y que están buscando que los sigas a ellos, pero no a Jesucristo, con la certeza que te perderás, al menos que sea Jesús tu líder, tu pastor, y aquellos sacerdotes, profetas y servidores que Él ha puesto para que te sirvan de guía, no de estorbo, sino que te lleven a Él como el único Redentor. Reconoce, hermano y hermana, tu ceguera, tu ignorancia, tus enfermedades, y grítale a Jesús que venga en tu ayuda. Pídele de corazón y Él te responderá. Él no nos fallará. Por eso, con toda la honestidad de la que somos capaces, con la humildad, la fe y el amor, comencemos esta misa. Un momento de silencio, reconociendo todos cuál es esa ceguera. ¿Por qué no podemos ver bien, con claridad, la solución a cada uno y a todos nuestros problemas?
piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Adoremos a Cristo, que con el Padre y el Espíritu Santo merece todo honor, toda adoración y gloria, mientras les echo agua bendita para sacarles los diablos que todavía están cargando. ¿Okay? Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Saúl Ibarra en su 10º aniversario luctuoso, también por el eterno descanso de los papás de 2 ministras, servidores de aquí de Monte Carmelo, el señor Joaquín Meyerstein, dispense si no lo pronuncio bien, y Carlos Bustamante Soto. También nuestra hermana Guillermina Quesada Medrano, cuya foto tenemos aquí también, pasó a las manos de Dios. Le encomendamos a Él, a su misericordia, el día de ayer, antier tengo entendido. Hagamos pues oración. También los nombres de todos los fieles difuntos, cuya misa tendremos este viernes, pero desde ya pedimos por los nombres que han puesto en esta cruz para ofrecer nuestras oraciones por ellos. Su papel de sacerdotes, por su bautismo y el mío por mi ordenación sacerdotal, es un mismo y solo sacerdocio de Cristo que aboga por nosotros. Nuestro primer abogado es el que intercede, nuestro segundo abogado es el Espíritu Santo, y nuestra Madre Santísima, abogada de las almas del purgatorio, tenga descanso de todos nuestros seres queridos que ya pasaron de esta vida a la otra. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de sobrevivientes de Israel. He aquí que yo les hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros y
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de este honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje en la Escritura: tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, no de sangre, porque ninguno de ustedes es familiar mío por papá o mamá o mis hermanos o primos, pero son mis hermanas y mis hermanos, porque usted y yo seguimos la fe del único que merece tener fe, del único hombre a lo largo de toda la historia humana que Dios ha puesto como nuestro ungido, Mesías, líder, servidor. Todos los demás, si quieren ser líderes o tienen una autoridad, debe venir del único que nos puede dar la salud y salvar. Cualquier otro es un usurpador. Cuando yo he sido puesto enfrente de ustedes como su sacerdote, yo no compré mi sacerdocio con dinero o por la fama. O qué cute estoy, ¿verdad? Tampoco. No por eso. No tuve influencias políticas para decirle: obispo, póngame las manos. A mí me fue dado el don del sacerdocio, el ministerio, porque fui llamado. ¿Cuántas familias quisieran que uno de sus hijos sea sacerdote? Sin embargo, no a todas las familias se les concede ese privilegio,
Muchos son los llamados quizás, pocos los escogidos. Y aún de los escogidos, no siempre les somos fieles a Él, que es quien nos llama. La lectura a los hebreos hoy dice explícitamente que nadie se abroga para sí mismo el papel de sacerdote, que dentro de los humanos han sido escogidos unos para que simpatizara con sus hermanos, porque también él está envuelto en debilidades, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y los pecados de la comunidad. Jesús nos dice hoy ese documento tan importante de los primeros escritos del cristianismo. Él no se abrogó a sí mismo el papel de mediador, más aún del único mediador entre toda la humanidad y Dios, sino que se le otorgó ese papel de sumo sacerdote por aquel que le dijo desde el principio de toda su obra creadora: tú eres mi hijo, a ti te he engendrado hoy. Para Dios no hay ayer ni hay mañana. Dios vive en la eternidad del día de hoy. Para el día de Dios no hay ocaso, no hay sol que se oculte ni que vuelva a surgir. Siempre es de día, siempre hay luz, mucho más intensa que la luz eléctrica o la luz del sol. Cuando en la persona de Jesús Dios encuentra a la humanidad perdida en la ignorancia, en la ceguera de sus pecados, de sus egoísmos, de sus miserias, se entera Dios de cuánta necesidad tiene cada persona y todas ellas. No una sola cosa, estar ciego, sino muchas más. Se encuentra que un hombre que estaba ciego, quizás de nacimiento, quizás tantas otras razones por las que puede decirse que una persona esté enferma, ciega, coja, sorda, lo que sea. Pero esta persona que no sabía quién se acercaba, pero tenía el oído bien afinado. Ustedes saben que hay muchos ciegos de nacimiento, o que allá en los ranchos no te imaginas cómo esa persona cieguita se da cuenta cuando la comadre se va al mercado y cuando fulano llega y se va. ¿Cómo le haces si estás ciego? Pues desarrollan un sexto sentido. De los 5 que hay, se ponen a desarrollar el sentido extrasensorial. Y entonces se afina el oído, o el olfato, o el tacto, ¿verdad? Con una varita, pero tiene más capacidad a veces que los que decimos tener los ojos abiertotes y que estamos más ciegos que los mismos ciegos. Por eso, en cuanto empieza a oír el ruidazo, ¿qué pasa? ¿Quién anda por aquí? Oh, es Jesús el Nazareno. ¿Qué? Jesús, ten compasión de mí. Este ciego no le llama a cualquier Jesús. Muchos tienen el nombre de Jesús. Antes de este domingo había uno que se llama Jesús Bencirá, el que nos escribió esas lecturas de los domingos pasados de la sabiduría, que vivió unos 90 o 100 años antes de Jesús en la ciudad luz de Alejandría. Después de Alejandría, que fue el foro de la cultura antigua, París vino a ser la nueva ciudad luz, donde empezaron las universidades europeas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esta persona le grita: Jesús, ten compasión de mí, nos enteramos que él está convencido que no es uno de los muchos Jesuses, sino es el de Nazaret, el hijo de José el carpintero, del que todo mundo habla, que hace milagros, y de que él está convencido que él le puede devolver la vista. Entonces lo primero que sucede, empieza a gritar, y la gente lo ignora primero. Un ciego más del camino, como muchos en el mundo son ignorados en esta sociedad de la que todos formamos parte. No nos importan los pobres, los ciegos, los que andan en las calles pidiendo, son un estorbo. Fíjense que aquí vamos a reflexionar el día de hoy el contraste entre el individuo o el grupo o la familia por un lado, y entre la persona, la comunidad, la iglesia por otro lado. Ustedes pensarán que es lo mismo. No, una gran diferencia hay entre ser un individuo, un miembro más de un grupo, de un partido político, de un club,
en el que te suscribes, y otro muy distinto, en que ese grupo también tiene que hacer un cambio para llegar a ser comunidad. El individuo tiene que llegar a ser persona, como el grupo tiene que hacer comunidad. Mientras el individuo es un individuo y el barullo de la gente es un grupo de entre tantos, ni al grupo le interesa el bien del individuo, y el individuo quiere salirse con la suya, no le importan a los demás. El Evangelio de Jesús vino a instruirnos para que ambos crezcamos juntos, el individuo dentro de la comunidad y la comunidad que tome en cuenta a cada persona, no solo como individuo, sino como persona, como miembro importante de su misma esencia. No hay comunidad sin personas, no hay personas que no se fraguan o llegan a realizarse como personas si son miembros de la comunidad, servidores de la comunidad. Entonces persona y comunidad van de la mano. Individuo y grupo siempre andan en conflicto, pero no así entre las personas con su dignidad y sus derechos y el bien común, que es la comunidad que se preocupa que cada persona se le resuelvan sus problemas, porque no son solamente problemas de un individuo, sino que es la preocupación de toda la comunidad. Bueno, pues la escena de hoy es una gran enseñanza para nosotros que nos preparamos a las votaciones en noviembre. Ustedes tienen que hacerse una pregunta fundamental. Esta ley que me están describiendo aquí, sus pros y sus cons, este candidato que dice que es el mejor, tienes que analizar claramente a la luz de Jesús, que viene a quitarnos el velo de nuestros ojos y decirnos: así son las cosas y así quiero que sean. Sin Jesús todos vamos a andar ciegos, ignorantes, confundidos, enfermos, endiablados, y ahí le siguen. Pero con Jesús hay esperanza, hay luz, hay la verdad que nunca se dejará apagar. Por eso este hombre, cuando se entera que es el de Nazaret, Jesús, el hijo de María José, a todo pulmón grita. Y los demás, el grupo, ¿para qué es? Para apagar los ánimos del individuo. Así sucede cuando una familia no aprecia a una hija o un hijo que tiene un talento. Ay, mijo, tú no vas a salir de nada. Yo soy esto y tú no vas a salir de mi chamba. No quiero que te vayas a la universidad. Quédate aquí en el campo, quédate aquí de mecánico, que son obviamente trabajos muy dignos. Pero a veces si el hijo o la hija quiere salir adelante, graduarse, muchas veces en la familia es donde encuentran el primer obstáculo. Así le pasó al ciego. Cállate, ¿qué te va a hacer caso a ti Dios? Jesús no vino para ti. Ah, pero no se calla este ciego. Lo hizo ciego pero no sordo, y mudo menos. Así es que a todo lo que da Jesús. Hasta que por ahí Jesús escucha, ¿qué traen allá? Es que allá te andan gritando, no le hagas caso. No le hago caso, llámelo. Y se quedan aquellos que querían apagar al ciego. Ay, pues, creo que te llama. No, que no. Órale, véngase, vámonos. Y ya cuando se acerca a Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Qué pregunta tan rara. ¿Qué Dios no se entera de nuestras cegueras, nuestra sordera, nuestras enfermedades, los diablos que nos oprimen, la pobreza, la falta de dinero? ¿Por qué tantos refugiados vienen de Sudamérica a las puertas de este país que las leyes les permiten por lo menos aplicar de refugiados? ¿Qué Dios no se entera de nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestros sudores? Claro que sí. Pero Jesús pregunta no porque Él ignore nuestra ceguera o enfermedad. Pregunta para que te hagas consciente. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Él quiere que de tu boca salga, de tu ronco pecho, digas: Señor, me dice el doctor que tengo cáncer. Padre, tengo diablos que me oprimen. Hermano, deme una palabra de esperanza. Quiero ir a un grupo de crecimiento. Quiero ir a un grupo de la parroquia. Necesito ser instruido. Por eso, mis hermanos y hermanas, que el Evangelio de Marcos se llama el Evangelio del Camino. Porque desde noviembre pasado que comenzamos a proclamar con esa afirmación que dijo Marcos: principio o comienzo de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a partir de esa primer sentencia se fue desarrollando en que los diablos son los primeros. Le gritan a Jesús, Jesús los calla, sana a la suegra de Pedro. Empieza Jesús a demostrar todo el poder divino del que es capaz.
demostrar que está en sus manos hacer para nuestro bien. Como dice la carta a los Hebreos, Jesús no vino buscando que todos lo honren y le den un privilegio. No, vino como servidor de las muchedumbres, porque a Él se le otorgó ese título y ese nombre que su Padre desde toda la eternidad, desde el hoy, le dijo: tú eres mi hijo. Y en el orden de Melquisedec, es decir, una figura misteriosa del Antiguo Testamento, que nadie se sabe quién es su padre o madre, de qué país es, solamente sabemos su nombre tan raro, Melquisedec. Eso significa que representa a la persona misma de Dios, que nunca tiene principio ni fin y se pierde, o más bien se encuentra o nos abraza desde el infinito. Por eso Jesús es constituido sacerdote eterno, según ese rito de esa persona misteriosa, Melquisedec, para indicarnos que Él, y solo Él, tiene el poder no solamente de resolver nuestros problemas físicos, sociales, nacionales e internacionales, sino ante todo resolvernos el problema fundamental de toda la humanidad, que es el pecado, que es la ignorancia, que es la envidia, que es el maligno que busca nuestra perdición. Pero la persona tiene que declarar qué le aqueja. Cuando una persona va y se confiesa y dice que de nada le sirve haberse confesado porque vuelve a cometer los pecados, quiere decir que no se confesó conscientemente. Cuando sabe que hay cosas que le da vergüenza decirle al sacerdote y por vergüenza no dice todos sus pecados, allí se aprovecha Satanás, porque la persona se calla esos pecados y esos pecados siguen adentro de él. En el momento que tú los sacas a flote y sale de tu garganta todas las sinvergüenzadas que has cometido, toda la maldad y la corrupción, Satanás pierde, porque empieza a ser desechado por tu propia palabra. Por eso lo primero que tienes que decir: yo renuncio a Satanás, renuncio al mal, quiero dejar atrás mi ignorancia y quiero tu luz, la luz de tu palabra, Señor Jesús. Yo no quiero volverte a fallar. Y entonces cuando el ciego dice: Señor, quiero volver a ver. Ah, bueno, dos cosas: reconoces que está ciego, pero no mudo. Y segunda cosa, entonces la fe con la que tú gritaste y perseveraste, a pesar que tu familia, que tu grupo, que la gente egoísta te quería apagar, tú seguiste gritando, perseverando. Ah, mira, esa fe te ha salvado, vete. ¿Cómo es posible que allí no se nos diga que el Señor le dice: ve, vuelve a ver? No, le dice: tu fe te ha salvado. Pero junto con la salvación del alma vino el hecho que recupera la vista. Por eso cuando ustedes vienen al grupo de oración los miércoles: vengo a que el Señor me sane, o las misas de sanación, siempre se nos dice: no busques tanto los milagros del Señor, sino al Señor de los milagros. Entrégate a Él y todo lo demás se te dará por añadidura. Cuando la gente está demasiado cerrada en su necesidad particular, no se da cuenta que otros están como él o ella, necesitados de lo mismo que usted ocupa o necesita. En el momento que tú te haces consciente cuál es tu mal y te enteras que otras personas también tienen esos males, entonces ya no es tu causa personal o individual, sino también del grupo o de la comunidad. Por eso persona y comunidad van de la mano. Individuo y grupo, siempre hay conflicto. O mi propio bien y egoísmo, o el de los demás. Los demás que se frieguen. Y aquí nomás como el asadón, nomás para acá, ándale. Pero Jesús viene a decirnos: no, tienes que verte como miembro de esta comunidad, a pesar de que el grupo sea ambiguo. A veces el grupo apoya, pero a veces te friega, ¿verdad? Te condena. ¿Cómo le fue a Jesús el domingo de resurrección? Toda la gente: Jesús, hijo de David, como le grita hoy el ciego de nacimiento. Jesús, hijo de David, viva Hosana al hijo de David. Y Jesús, sabiendo que eran los últimos días de su vida, entra indudablemente con lágrimas en sus ojos, porque no les cree a esa turba. Y sin embargo, cuando las autoridades le dicen: calla a esos, mira nomás, son un blasfemo, creen que tú eres el mero mero, con todo el sentimiento les dice: si callan ellos, las piedras gritarán.
porque la verdad va a salir. No tienen por qué ocultarla. Y cuando esa misma gente que le grita, Jesús se Hosana al Hijo de David, el viernes a los 5 días después, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por eso, mis hermanas y hermanos, esas masas de gente que apoyan al presidente actual, sea de aquí o de México, de otros lugares, y que se la dan de muy populares y que son los que mandan porque manda un puro grupo de racistas, y que todos los demás dicen, ay, pues tiene la varita en la mano y otra vez va a ganar, y tú te dejas guiar por los demás. Perdón que si alguien lleva el nombre de Vicente, pero me viene la frase esa, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Es un dicho, nadie que lleve ese nombre me refiero en particular, pero sí, ¿qué es lo que hace la gente? De veras irse por donde el otro habla. Ándale, así mismo les va a ir. ¿Por qué? Porque no sabes que la persona que tiene el don del servicio está porque ha sido puesto por Jesucristo. Pero si alguien se toma un puesto que no le corresponde, sufre las consecuencias de tu equívoco, de tu error. No le eches la culpa a la iglesia, ni al sacerdote, ni a Cristo, ni al Papa Francisco. Cúlpate a ti mismo por no googlear lo suficiente. ¿Qué es eso de googlear? Todo el mundo, los que saben del internet me refiero. Investiga. No te dejes llevar por el primer patán que te dice yo soy el nuevo Salvador. No le oigas al Padrecito ni al Papa Francisco. Este grupo, estos que nos sentimos más papistas que el Papa, más católico que el Padre Joaquín. No, mi hermana y mi hermano, tú sabes las 3 características que no te permitirán salirte de la fe cristiana católica romana: amor a nuestra Madre Santísima, amor a la Eucaristía y respeto a los sacerdotes. Tú que fallas en una de estas 3 cosas no puedes seguirte llamando católico. Punto. Tú tienes todas las claves en tus manos para seguir a Jesús hasta el Calvario, hasta la cruz, porque con la muerte de Jesús tienes la vida. Una hermana nuestra ha pasado más allá de esta vida. Ella, al salir de la misa, me tomaba mi mano y se la llevaba a su cabeza. Esa fe, ese grito que ella llevaba dentro, es la que primeramente Dios la tendrá en el cielo. Porque aquí se necesita fe, y no en grandes cosas. Cuando usted viene al sacerdote, a mí o cualquier sacerdote, el siguiente que venga a esta parroquia o quien sea, y le diga, Padre, quiero que me bendiga esta agua. Una vez que te la bendice, ten la suficiente fe que con esa agua puedes echar de tu habitación, de tu carro, de donde quieras, todos los diablos que te asedian. Tú que no tienes fe, así sea un tambo de agua que te bendiga el sacerdote y te la traes, bebas toda, de nada te sirve porque tú no tienes fe, no porque el agua no esté bendita o porque el Padre no tenga la autoridad. No, mi hermana y mi hermano, no te equivoques. Cuando Jesús le dice a este hombre, ¿qué quieres que haga? En ese momento todos debemos responder, no nomás, Señor, que vea, Señor, que escuche, Señor, que tenga trabajo, Señor, que tenga papeles, Señor, que estos refugiados encuentren una respuesta en nosotros, Señor, que ese patán, ay no, Dios mío, no voy a decir más directamente, que dirige allá nuestro destino nacional o internacional o lo que sea, que nos sigan partiendo el queso y nosotros tragándonos las boronas. Señor, que me oigan, Señor, que me escuches. Muy bien, vete. Él no dice, vuelve a ver. ¿Por qué dice, vete, tu fe te ha salvado? Porque cada vez que vienes a la misa es un grito como el del ciego de Jericó. Cada misa es un grito para nuestro Dios. Señor, problemas de trabajo. Señor, ayúdame con este hijo drogadicto. Señor, que pueda encontrar luz en mi camino. Claro, si vienes con fe, va a haber respuesta. ¿Qué dice el verso del Evangelio el día de hoy? Jesucristo vino a ser, con su muerte y resurrección, a darnos vida. ¿Cómo? Por la proclamación del Evangelio. No hasta que te mueras y te hagan tu funeral, no hoy, en este momento, cada domingo que tú vienes y escuchas con fe su palabra, eso te está dando la vida del cielo ya, no que después de muerto, ahora, para que el día que te mueres, un pasito. Todos los científicos están de acuerdo que la muerte ni duele. Lo que duele es saber que te vas a morir. Ay, me voy a morir. Te duele más la agonía, porque eso sí espanta. A mí me está más espantando más que me tenga que ir de la parroquia, no el que me tenga que ir en sí, sino que no sé ni dónde ni cuándo. Eso sí que estoy, ay,
¿dónde, Señor, me va a mandar el obispo? ¿Verdad? Entonces, eso es la agonía principal. No que tenga que partir, porque yo no nací para estar toda la vida en Monte Carmelo, no hay un documento que lo afirme. Cada persona tiene que saber que vamos de pasada. Aún esa esposa, no estés pensando, Señor, ¿por cuánto tiempo me diste la esposa? No te hagas. Tú optaste por ella por el resto de tus días, hasta que la muerte los separe. Eso no se aplica allí, ¿verdad? Pero sí tienes que decir que no sabes quién de los dos muere primero, si él o ella. El que quede solo, tener el gusto y la alegría de decir, yo cumplí porque a mi marido le ayudé a llegar al cielo, cumplí porque a mi mujer le di todo lo que como hombre me corresponde. A mis padres los cuidé hasta que Dios me los retiró. A mis hijos los eduqué hasta que llegó el tiempo que partieran y como los pajaritos volaran del nido. Por eso, mi hermana y mi hermano, el camino de Jesús es el camino de cada uno de nosotros, el camino de toda la vida, el camino de la persona individual como el camino del grupo o comunidad. El individuo tiene que llegar a ser persona y el grupo tiene que llegar a ser comunidad. Si los grupos no tienen a Jesucristo y a la Virgen y al Espíritu Santo, empiezan a hacer politiquerías y que quién es el líder y que quién va a hacer este o aquello y vamos a ver qué ayudamos aquí o allá para lucirse, pero no para servir a Jesús, para servirse de los demás, no para servir a los demás. Por eso Jesús a todos nos enseña como personas o individuos y como grupo y también como comunidad. Cada parroquia debe tener diferentes grupos donde después que se predique el evangelio aquí en lo alto, después en la semana en sus casas o en la iglesia donde es posible, se tenga esos grupos donde la gente crezca en el camino de Jesús. Pero vean a dónde crecen. Hay unos que quieren crecer hacia arriba y otros crecen a los lados, ¿verdad? Entonces hay que ver de verdad a dónde diriges tu crecimiento, hacia la cruz de Jesús o hacia tus privilegios, como Pedro le decía, pues nosotros nos hemos dejado todo, ¿qué vamos a ganar? Ay, Pedro, tú no te preocupes, el 100%. No, hombre, cuando Pedro dice que el 100% se pone feliz, no, pues con Cristo es la mejor inversión. Pero luego Jesús agrega, con persecuciones también, Ay, así es también uno de sacerdote. El Señor me ama a mí muy especial por ser su sacerdote, pero ¿cómo me fregan mis queriditas ovejitas también? El padre esto y el padre el otro, y ay, cuánto dura, y ay, tiro. No hay uno que hacer con tanta cosa, pero con todo son mis hijos y los amo. Y yo sé que ustedes también han mostrado su gran apoyo y su gran cariño para conmigo. Lo que importa es que mi palabra los lleve a Jesucristo y a su cruz, porque solo con su cruz tendremos la vida. Sin la cruz de Jesús no hay esperanza, no hay luz, no hay vida. Con Jesús encontramos que todo se resuelve, nuestros problemas individuales, que los puedo contar por lo menos 7, también el papel de la comunidad, del grupo que después le dice, ándale, ánimo, el Señor te llama. ¿Por qué las personas que quieren bautizarse ya adultas tienen que entrar en ese camino catecumenal? Porque ellos tienen que tomar la decisión que tomó el ciego de Jericó el día de hoy. Ese ciego tiene una actitud que todos los que no se han bautizado deben tomar. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús o me rajo? O mejor, Señor, ahí te ves, porque eso de seguirte, híjole, ¿cómo cuesta? ¿Ustedes creen que yo como sacerdote no le he dicho a veces, Señor, sabes que esto es demasiado para mí? Y lo único que me dicen, ¿y tú crees que para mí fue fácil? Si yo le puedo decir al Papa Francisco, su santidad, yo quisiera esto, aquello para mis feligreses de Monte Carmelo, el Papa me va a responder, ¿y tú crees que yo estoy muy tranquilo aquí en Roma cuando estaba muy feliz en Buenos Aires, Argentina, donde tenía mi pizza? Y todo un día dijo el Papa eso, que qué más extrañaba ahora que era Papa. Le preguntó un niño, su santidad, ¿usted quiso ser Papa? Y con toda honestidad y humildad dice, no. ¿Qué es lo que más desearía? Pues extraño salir en la noche a tomarme un mate, allá le llaman, aquí diríamos un café o algo así.
Y una pizza, pues cuando andaba dando vuelta en la plaza de San Pedro, fue uno que hacía pizzas allá en Italia, pues donde vienen las pizzas, y le llevó varias cajas de pizza. Aquí tiene su santidad y ahí se las van llevando, ¿verdad? Entonces, mis hermanas y hermanos, yo les aseguro que yo no pedí ser sacerdote, me fue dado ese don y como dice esa segunda lectura, creo que he hecho mi trabajo y pienso que bien, no voy a echarle mucha crema a mis tacos, esa échenla ustedes, pero a mí me toca decir que pienso en mi conciencia que he hecho lo mejor que he podido y lo mejor que he podido es siempre predicarles a Jesucristo, que es el centro de mi predicación y el amor a la Santísima Virgen y a la Santa Eucaristía. Si a alguien le falta algo de lo que yo predico durante la semana en cualquier grupo de crecimiento o cualquier reunión de personas, pero que faltan a estas tres cosas, cuidado, es tiempo que diga yo no pertenezco a este grupo no tiene por qué existir ya más, al menos que cumplan con esos tres requisitos básicos de respetar al sacerdote, de amar a la Eucaristía, tenerla como centro de su vida y de no faltarle a nuestra Madre Santísima que en su Inmaculada Concepción, porque por ella Jesús vino a redimir al mundo y a todos nosotros pecadores. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Y creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Felicidades, y también yo me felicito por ser miembro de ustedes, comunidad de fe y la cabeza, Cristo la cabeza y ustedes miembros de su cuerpo, bendito, sagrado. Como sacerdotes de Cristo todos, como profetas de Dios, como líderes, servidores unos de otros y de los ciegos, ignorantes y necesitados que llegan a la parroquia, imploremos al Señor que escuche benignamente nuestras peticiones. No les estorbemos a los pobres, a los ignorantes, a los necesitados, a los ciegos, a los mudos, a los cojos. Aboguemos por ellos, porque ese es nuestro papel. Llenos de fe, como el ciego de Bartimeo, oremos pues. Por todos los llamados a guiar a la Iglesia para que guíen a los fieles en el amor de Cristo, roguemos al Señor. Por los líderes locales, nacionales e internacionales, para que dediquen sus esfuerzos al bien común, roguemos al Señor. Por los enfermos y las personas que os cuidan, para que reciban alivio y fortaleza, roguemos al Señor. Por los atletas, especialmente los jóvenes, para que en su fuerza física conozcan la bondad de Dios, roguemos al Señor. Por los miembros de esta asamblea, para que busquen al Señor intensamente, como lo hizo Bartimeo, roguemos al Señor. De una manera personal y aquí como dirigente o líder o servidor de ustedes, como su párroco, pido para que estos días ustedes analicen bien en ese libreto que han recibido en el correo y tomen su tiempo y hagan oración para que digan cuáles de estas leyes y cuáles de estos candidatos sirven al bien de las mayorías y no a beneficiar un grupo o un candidato que se caracteriza por su racismo, por su discriminación, por su egoísmo, y busquen promover a aquellos que buscan más que otros el bien de las mayorías, el bien común y no solo los intereses individuales, bien sea de personas, de familias o de grupos. Roguemos al Señor. Dios misericordioso, tú reúnes a todos los pueblos y los llevas hacia ti. Ayúdanos a pedir tu ayuda con confianza y alegría por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos.
Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por tus beneficios, sobre todo por la gracia del perdón. Al hombre náufrago a causa del pecado, con el sacramento de la reconciliación, le abres los ojos, le abres el puerto de la misericordia y de la paz. En Cristo muerto y resucitado, con el poder de tu evangelio, con el poder de tu espíritu, has dispuesto para la iglesia santa y al mismo tiempo pecadora, es decir, necesitada de penitencia, una segunda tabla de salvación después del bautismo, y así la renuevas incesantemente para congregarla en el banquete festivo de tu amor. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a estos hijos tuyos que has llamado a tu presencia.
Saúl Ibarra, Carlos Bustamante, Joaquín Mayerstein, Guillermina Quesada, y a todos cuyos nombres tenemos en los sobres y que pedimos en esta semana por cada una de estas almas del purgatorio en tu misericordia, Señor, y por la abogacía de tu Madre, Nuestra Señora del Monte Carmelo, les concedas a estos fieles tuyos llegar a tu presencia si todavía siguen en la oscuridad y no han logrado llegar hasta ti. Amén. Amén. Te recuerdas a ellos y a todos los demás que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los aquí presentes, para que junto con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 En sus gargantas, en sus pulmones, en su voz está el que América sea realmente renovada, no falsamente grande, sino genuinamente honesta. Sea por nuestro voto, pero ante todo por nuestra oración, para lo que pedimos en justicia, en fe y con toda nuestra confianza, usando las palabras que nos enseñó nuestro único mediador entre el cielo y la tierra, Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense el saludo, el abrazo, el beso de la paz, con lo que gusten.